En la última clase terminamos viendo la importancia de la ductilidad en las estructuras y concluyendo que para efectos del diseño que ustedes van a ver o el procedimiento de diseño, la ductilidad se va a basar en requisitos adicionales que hay que cumplir cuando diseñamos una estructura para que sea sismo resistente. Todos esos requisitos de ductilidad los van a ver en el capítulo C21 en el curso de estructuras 2. Allá van a ver cómo se le garantiza ductilidad a la estructura. Vamos a ver ahora alguna manera de medir o de cuantificar esa ductilidad. Recuerden que la ductilidad es la capacidad de trabajar en el rango inelástico. Es decir, que medir o cuantificar la ductilidad en una estructura va a ser medir cuánto esa estructura trabaja en el campo inelástico. Aparecen varios métodos con los que se puede determinar esa ductilidad y todos van a llegar al mismo análisis de la curva de capacidad. La que vimos en la clase pasada, que iba definiéndose de acuerdo a cómo una estructura iba aumentando su resistencia y deformándose en relación al cortante basal y al desplazamiento lateral. Esta curva va a tener un comportamiento inicialmente lineal y elástico, ¿listo? Donde si la estructura está en ese estado donde está totalmente operacional, no sufre ningún daño y decimos que está en el campo elástico. Entonces, aquí voy a tener un límite respecto a la deformación. Llamemos a esta deformación delta Y. ¿Por qué delta Y? Recuerden que para el acero estructural o cualquier acero de refuerzo, el esfuerzo de fluencia es una medida o es un límite del campo elástico de ese material. Entonces, de acuerdo a eso, también se ha definido este parámetro. Ese sería el punto hasta donde la estructura trabaja en el campo elástico. Luego diríamos que ella sale del campo elástico, llega a su máxima resistencia hasta que falla. Muy bien, y ese último instante, cuando la estructura falla, bajemos un poco más esa gráfica, por favor. Mayor. Cuando la estructura falla, la vamos a definir como la deformación última. Así que si yo quisiera determinar o cuantificar la ductilidad, tendría que establecer la relación entre estas dos deformaciones. ¿Listo? Todo este trabajo en el campo elástico viene siendo la ductilidad. Inelástico, perdón. Así que la forma de cuantificar la ductilidad va a ser determinando o conformando la curva de capacidad de disipación de energía.
La ductilidad la vamos a definir de esta manera. Le vamos a llamar ductilidad global porque está asociada a toda la estructura. Sería la relación entre la deformación o el desplazamiento último entre el desplazamiento yield o cuando inicia el campo inelástico. Esa va a ser la forma en la que vamos a cuantificar la ductilidad. Así que, ¿cómo se conforma esa curva de capacidad? Si no estoy mal, su compañero Nicolás en la clase pasada les mencionó algo de eso, ¿no? ¿Qué análisis les explicó él? ¿Cómo se llamaba el análisis? Lo primero que les digo es que hay varios métodos, no es el único método. ¿Listo? Entonces, un método elástico no lineal usado para conformar la curva de capacidad es el método o el análisis de pushover. Muy bien. Ese análisis de pushover consiste en aplicarle a una estructura una carga lateral, estática. Por eso es un método estático, pero no lineal. Entonces, digamos que esta sea la estructura y se le aplican cargas laterales estáticas F1 y F2. Esas cargas van a ir incrementando en la estructura a medida que se determina la deformación a nivel de cubierta. Entonces las cargas van a ir incrementando. Con cada incremento de carga vamos a determinar el desplazamiento lateral de la estructura. Se define usualmente como punto de control el desplazamiento de cubierta. Y el objetivo de incrementar las cargas es ir analizando el deterioro que presenta la estructura. Muy bien. Entonces, ¿cómo se evidencia ese deterioro? Cada elemento o a cada elemento se le va a asignar una capacidad o tiene una capacidad de acuerdo al diseño. Cada elemento o sección de la estructura tiene una capacidad de resistencia y de deformación.
Entonces, si esta sección es de concreto reforzado, B por H, hemos visto que cuando se diseña esta sección, se calcula una cantidad de acero que le garantiza una capacidad a la sección. Esta sería una cantidad de acero para momento negativo y una cantidad. Con esa cantidad de acero definimos entonces una capacidad a momento negativo y una capacidad a momento positivo. Esta sería resistencia. Si Mn es resistencia. A su vez, la sección va a desarrollar una distribución de esfuerzos proporcionales en el campo elástico con una distribución de deformaciones. Listo, acá tengo la deformación en el concreto a compresión, deformación en el concreto a tracción, si es un momento con curvatura positiva. Normalmente, pues cuando ya estamos en el límite de la estructura, esta deformación en el concreto no interesa porque el concreto ya está fisurado. Interesaría la deformación en el acero. ¿Listo? Estas son deformaciones unitarias que ustedes tuvieron o han tenido que estar estudiando en concreto reforzado. Yo creo que ya estudiaron bastante de esto. ¿Cuál es la deformación última del concreto a compresión? 0.003 y la del acero 0.021. Muy bien, entonces esas son las deformaciones. Con esa distribución de deformaciones yo puedo determinar la curvatura como el ángulo de la sección o el ángulo asociado a esas mismas deformaciones. Entonces aquí tengo ρ que se define como curvatura. Es posible que para esa sección pueda definir una gráfica de capacidad a momento positivo, capacidad a momento negativo y curvatura. Y esa gráfica, dependiendo de la cantidad de acero, pues va a tener una forma como esta. Aquí llegaría también a la curvatura Gill, que es la curvatura Gill cuando el acero entra a fluencia. Recuerden que la capacidad se calcula tomando una deformación en el acero a tracción mayor a 0.021, lo que implica que el esfuerzo en el acero es igual al esfuerzo de fluencia. Con esa condición diseñan en concreto reforzado, ¿verdad? O sea, llevan al acero a la última condición garantizando falla por tracción. Muy bien, entonces esta curva de capacidad tiene ese mismo comportamiento. Llego al momento de fluencia positivo para este caso y la curva hace esto. Si la capacidad del acero negativo es la misma, pues la gráfica se vuelve un espejo. Si no, pues puede ser mayor o menor, depende de la cantidad de acero que tenga. Este sería el momento G negativo y llega a su máxima capacidad. Esta es la gráfica momento curvatura de una sección transversal. Una sección. ¿De qué depende esa gráfica? De esta información.
de las dimensiones de la viga, de la cantidad de acero positivo y negativo, de los estribos, porque los estribos confinan, ¿listo? Y de acuerdo a eso, cada sección va a tener esta gráfica momento-curvatura. Conociendo esa gráfica momento-curvatura, yo puedo definir la capacidad de una sección, o sea, la conozco plenamente y puedo saber cuándo ella rompe. Cuando rompe es que ya no puedo hacer nada más con ello, o sea, ya no tiene más capacidad ni de deformación, entonces ya se desprende totalmente de la estructura. Así que con esa información, ¿qué se empieza a hacer? Entonces, volvamos a la estructura inicial. Tengo este sistema de pórticos y a cada sección le conozco su capacidad o su curva momento-curvatura. Esta es la sección A sub A, la sección B sub B, la sección C sub C, sección D sub D. Entonces, se conocen las gráficas momento-curvatura de los nudos de las vigas esos nudos son entonces A, B, C y de las columnas. Sección E, F, G, H, I, J, K y L. Normalmente las columnas tienen la misma capacidad en todo el primer piso, pero los dejo de esa manera. O sea, cada uno de los elementos en su extremo va a tener como dato esta curva de momento, curvatura. Muy bien. Ahora, ¿por qué se necesitan los datos es en los nudos y no en otra parte de la viga? Si ustedes hacen el análisis de este pórtico, por ejemplo, sometido a solamente el efecto de una carga lateral, pueden verificar que la distribución de momentos, ¿cómo es? ¿Cómo son los cortantes en ese pórtico solo con carga lateral? ¿Son lineales? ¿Son cuadráticos? ¿Son constantes? ¿Cómo son? ¿Iguales a la fuerza o no son iguales a la fuerza? ¿Cómo son? De la distribución de cortantes. ¿Es lineal? La distribución de cortantes. Aquí tengo un cortante B1 y aquí un cortante B2. Eso es lineal, ¿no? ¿Es lineal? ¿Sí? Terrible. Terrible, terrible. Tiene que ser constante. Yo no veo ninguna fuerza en el elemento. Si no hay fuerza en el elemento, el cortante tiene que ser igual. ¿Listo? Entonces, el cortante es igual en las columnas, no igual en las dos columnas, no necesariamente, depende de la rigidez. Y aquí creo que queda bien, está bien. Pero es constante. ¿Y en la viga cómo es? ¿Constante o lineal?
Lineal otra vez en la viga. ¿Dónde están viendo una carga perpendicular a la viga? No hay. Y si no hay carga, ¿cómo es el cortante? Cero. Dios mío. Hay una carga lateral. F. ¿Está moviendo el pórtico? Sí. ¿Y si lo deforma hay fuerzas? Sí. ¿Entonces el cortante va a ser cero? No. Les estoy preguntando, ¿es constante o es lineal? Constante. ¿Listo? Entonces aquí aparece un cortante. Esto va así, así, hacia acá. B sub 3. O sea que la distribución de fuerzas cortantes en ese pórtico va a ser constante. Aquí tengo el cortante B1. Cortante B2. Y cortante B3. Y si ahora el cortante es constante, ¿cómo es el momento? Lineal. La distribución de momentos va a ser lineal. Aquí tengo un momento M1, M2, M3, M4. En la viga, ¿cómo es? Lineal también. Hay transferencia de momento. Aquí tengo el mismo momento M2 y aquí el momento M4. ¿Listo? Estamos de acuerdo que esa es la distribución. O sea que los máximos momentos, ¿en dónde están? En los nudos. Aquí están los máximos efectos. O sea que cuando llegue el sismo, ¿en dónde se concentran los efectos? En los nudos. Ahí es donde la sección va a llegar a su máxima capacidad. ¿Listo? Esa va a ser la primera sección que falle. ¿Listo? Porque ahí se va a concentrar el efecto sísmico. Por eso me interesa entonces a cada una de estas secciones de vigas y columnas determinar o conocerle su capacidad. Conociendo esa información, entonces el análisis pushover comienza de la siguiente manera. Va a comenzar a colocar unas cargas laterales, llamemos F1 del estado 1, F2 del estado 1. Este va a ser el estado 1. Y en ese estado 1 va a determinar cuál es el desplazamiento lateral en la cubierta. Delta 1. Muy bien. ¿Qué condición tiene este estado 1? Que las fuerzas van a incrementar hasta que una de las secciones llegue a su máxima capacidad. Llamemos hasta la sección C, habíamos llamado a esa sección. ¿Qué quiere decir? Que la sección C se va a plastificar. Entonces en el estado 1 aparece una rótula plástica en la primer sección, o aparece la primer rótula plástica.
aparece la primer rótula plástica. Yo estoy diciendo que está en la sección C, no se aprendan eso de memoria, no es así. ¿De qué depende? Depende de la capacidad de cada sección. ¿Listo? Entonces, no es que vaya a aparecer siempre ahí, ¿no? Puede que aparezca primero en la cubierta, puede que aparezca primero en una columna, eso dependerá del diseño. Pero básicamente, lo que estaría diciendo es que esa sección que tiene esta curva de capacidad entró al campo inelástico. Digamos que esta sea la sección C. Entonces, la sección C se plastificó. Es decir, entró al campo inelástico. Cuando entra al campo inelástico, lo que puede ganar de resistencia es muy poco, aunque aquí lo estoy exagerando, es muy poco. Pero básicamente lo que se le mide es la capacidad que ella tiene de trabajar en el campo inelástico. Llamemos a esta delta sub L, que va a ser ductilidad local. ¿Por qué local? Porque está asociada a esa única sección. ¿Listo? Esta es la sección, no necesariamente la C, no se aprendan que de memoria que tiene que ser esa, puede ser cualquiera. Es la más importante, porque es la primera que va a empezar a trabajar en el campo inelástico. Y para que la estructura trabaje en el campo inelástico completamente, o sea, se deforme mucho, depende de que esa sección aguante el resto de incrementos. ¿Por qué? Porque la estructura no ha fallado. Se plastificó una sección, pero las otras secciones siguen teniendo resistencia. O sea que la estructura puede seguir recibiendo carga, porque hay más secciones que tienen resistencia. ¿Eso lo comprendemos? O sea, no ha fallado, entró al campo inelástico. Este primer estado es importante, entonces, por esta condición de generarse la primer rótula plástica. Les decía que este era un análisis incremental, entonces así como apareció ese primer estado, generó otro estado, la misma estructura, pero con la condición de una rótula generada en la sección C. O sea que esa rótula ya no le aporta rigidez. Aquí hay una rótula. Entonces, la rótula no aporta rigidez. Este va a ser el estado 2. Vamos a decir, la rótula generada no le aporta rigidez a la estructura, solo se deforma. Ni resistencia a la estructura. Solo se deforma. Entonces, en el siguiente estado, vuelvo a aplicar cargas. Las cargas de este estado van a ser mayores que las del estado anterior. Es un análisis incremental, las cargas van a aumentar. Sería una fuerza en el piso 1 del estado 2 y una fuerza en el piso 2 del estado 2. ¿Qué hago en este caso? Lo mismo que hice anteriormente. Considerando que hay una rótula que le baja rigidez a la estructura, incremento las cargas con el fin de ver cuál es la siguiente rótula que se genera. Entonces digamos que aparece una segunda rótula. ¿Qué sería la sección? Creo que se la llame la A. Sí, sección A. Me las estoy inventando. Puede ser cualquiera. Entonces,
ya debilité la estructura en 2 puntos, pero la carga va aumentando y el desplazamiento va a ser mayor o menor que el del estado 1. Mayor, la estructura se ha desplazado más. Y tengo delta 2. Muy bien. Y así tengo que ir incrementando las cargas hasta llegar al estado N, en el cual se generan todas las rótulas plásticas. ¿Listo? Una rótula plástica es una sección que se plastificó, una sección que llegó a su máxima capacidad y se empieza a deformar en el campo inelástico. Esa es la definición de rótula plástica. Entonces, cuando se generan todas las rótulas plásticas, llegué al último estado, y voy a tener lo siguiente. Voy a tener una fuerza en el piso 1 en el estado N, una fuerza en el piso 2 en el estado N, y ya se han generado todas las rótulas, en las vigas al menos, y en las columnas. Cuando se genera la última rótula plástica en las columnas, ya pierdo la estructura. Por eso era que les decía que así debía fallar una estructura. Mire que por cada rótula ella se va a ir moviendo hacia un lado. ¿Listo? No se va hacia abajo, se va recostando hacia un lado. Y cuando llega este instante en que las columnas ya llegan a su máxima capacidad, ¿cómo va a ser la deformación de ella? Excesiva, llamémosla así. Entonces pierde estabilidad y se va hacia un lado. ¿Sí? Ese es el mecanismo de colapso entonces que se quiere o se quiere garantizar con estructuras sismorresistentes. Si la estructura está bien diseñada, la del suelo no, la de la base de la columna. Si la estructura está bien diseñada, debería ser la última. Si no está bien diseñada y la columna falla primero que las vigas, se va a ir hacia un lado y las vigas no hacen nada. Ese es un mal diseño. ¿Listo? Y es algo que se tiene que garantizar y que ustedes van a ver en estructuras 2, que es un requisito de columna fuerte, viga débil. Siempre, siempre se diseña para que las columnas sean un 20% más fuertes que las vigas, para garantizar que ellas no fallen primero que las vigas. O sea, tienen que fallar primero las vigas siempre. No lo primero que les dije es no se aprendan que que ahí se va a generar. Depende del diseño. Yo me estoy inventando que apareció la primera rótula ahí. Puede que aparezca arriba en el último piso. Sí, o sea, no se sabe. Puede que aparezca aquí, luego pase a la esquina, no se sabe. Esa es la forma de fallar que tiene la estructura y dependerá del diseño. ¿Por qué no te lo puedo decir? Porque depende de esto. Yo no sé si le vas a colocar el mismo acero en la parte superior e inferior si todas las secciones tienen la misma capacidad. ¿Listo? Depende del diseño. Y también depende que en cada vez que tú generas una rótula, le quita rigidez a la estructura. O sea, la estructura que analizas en el primer estado no es la misma de la del segundo estado. El análisis estructural cambia porque tiene diferente rigidez. ¿Listo? Entonces depende de todo eso cómo se genere. Para establecer que sí es una falla adecuada, sí se debe garantizar que estas sean las últimas rótulas. Si eso se garantiza, digamos que el sistema se ha diseñado adecuadamente para que se generen las últimas rótulas en el estado N. Cuando se generan las últimas rótulas plásticas decimos que se ha generado
el sistema de colapso. Mecanismo. Muy bien. Se ha generado el mecanismo de colapso. Importante, ¿cuál fue la primera rótula que apareció? C, en lo que me estoy inventando la C. Para que esto genere, esa rótula tiene que tener una ductilidad local importante. Por ejemplo, si se generó la última rótula y ella estaba aquí, o sea, a medida que incrementes el análisis, ella va a ir moviéndose en el campo inelástico. Y si queda aquí, pues está más que bien. Si iba en la tercera rótula y entonces se salió, o sea, perdió ya la perdiste, llegó a su deformación última, perdiste el sistema. O sea, es un elemento que se descuelga completamente y ya no te sirve. Entonces, para garantizar que la estructura tenga ductilidad local, que desarrolle todas las rótulas, esa primer rótula tiene que soportar ese incremento de esfuerzos. ¿Listo? O sea, por eso no sabemos dónde se va a generar. Así que hay que diseñar todas las secciones como si fueran la primera rótula plástica. ¿Listo? No se le puede dar más importancia a una que otra porque no sabes cómo se va a generar el mecanismo de colapso. Muy bien, de esos distintos estados, ¿qué me interesa o cuál estado me interesa? Me interesa el estado 1. De ese estado 1 voy a determinar cuál es la deformación lateral Gill. Entonces esta va a ser desplazamiento mejor. Lateral de fluencia. Y voy a determinar que para la primera sección que se plastificó, la sección C que hice aquí, también voy a determinar cuál es su deformación de fluencia. Esta sería su curvatura de fluencia. No es curvatura. Deformación angular. ¿Qué es esa deformación angular? Digamos que esta es la sección C sub C. C. Entonces, a medida que las cargas incrementan, ella se va a ir deformando. Y en este instante determino cuál es la deformación cuando se genera la rótula plástica. ¿Listo? Empiezo a ver ella cómo rota. Esto es una rotación. Y en el último estado, en el estado N, me interesa determinar, igual que en el primer estado, cuál es la deformación o el desplazamiento lateral último. Y en términos de deformación de la primera rótula, me interesa entonces la deformación angular última de la primera rótula. Con esa información, entonces, se cuantifica la deformación o la ductilidad de la estructura. La primera que vamos a determinar es la ductilidad global.
Esta ductilidad, como ya la había presentado antes, va a ser el desplazamiento último sobre el desplazamiento de fluencia. Ver cuánto la estructura incursionó en el campo inelástico. Está en función del desplazamiento lateral último, el de la estructura. Pero también me interesa determinar la ductilidad local. Esa ductilidad local va a ser relacionada con la primer rótula. ¿Cuál fue la rotación de la rótula en el último instante cuando se genera el mecanismo de colapso sobre la deformación cuando recién se plastificó? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa primer rótula? Que si ella está bien diseñada, esta que es la primer rótula, se plastifica la sección y va a quedar muy deformada, muy descolgada, pero no ha fallado. ¿Listo? Entonces aquí se va a generar la deformación última. ¿Listo? Voy a medir cuánto rotó esa primer sección. ¿Sí? Esas son las dos medidas de ductilidad que podemos determinar. Muy bien. Entonces, ustedes en estructuras 2 siempre van a hablar de ductilidad, pero como les digo, para medirla se necesita un análisis pushover. De nuevo aquí yo les estoy dando el concepto de que es un análisis pushover, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque ustedes en los cursos básicos de resistencia, análisis estructural, no han visto cómo hacer que una sección empiece a trabajar en el campo no lineal. ¿Listo? O sea, empezar a ver cómo se deteriora. Siempre han trabajado con una inercia constante, la inercia bruta. Acá hay que ir viendo, a medida que incremento esfuerzos, cómo esa inercia se va deteriorando, va reduciendo y así se va deteriorando la sección. ¿Listo? Eso no lo hemos visto, no lo van a ver en pregrado. Elaborar esas curvas de momento curvatura se hacen a nivel de posgrado, en un curso de concreto reforzado avanzado, donde sí se ve todo el comportamiento no lineal. Ustedes el concreto que ven es para diseñar, o sea, solo calcular un valor en un comportamiento inelástico, pero no alcanzan a ver en el curso el resto de la información que da ese análisis. Entonces no se puede hacer. Así, y en el diseño tampoco, o sea, siendo sinceros, en el diseño no es que va a decir, hay un capítulo en la memoria de cálculo donde diga, voy a medir la ductilidad. No se hace. ¿Dónde se hacen estos análisis? Cuando las estructuras son muy especiales y requieren un estudio más detallado, sí se cuantifica esa ductilidad. En investigaciones se hace muchísimo, porque siempre interesa ver cómo está trabajando o cómo va a trabajar la estructura con un modelo analítico. Entonces allá sí se determina este valor. Aquí lo que vamos a ver es con base a qué relacionamos esa ductilidad. Y ya les había mencionado en la clase pasada que es en relación a el coeficiente de capacidad de disipación de energía. Aquí me toca colocarle coeficiente básico. Coeficiente básico de capacidad de disipación de energía. Lo vamos a llamar R sub 0. Este coeficiente sí es una medida que lo van a utilizar ustedes bastante y lo primero que vamos a decir es que está relacionado con la ductilidad.
Siempre que hablen del coeficiente R, lo podemos asociar como una medida de la ductilidad. Es un coeficiente que permite determinar cuál es la capacidad que tiene la estructura para disipar la energía sísmica a través de deformaciones inelásticas. Este coeficiente se va a cuantificar en función de la ductilidad de una estructura, de la sobreresistencia y de la redundancia. Entonces, esta primera es ductilidad, sobreresistencia y redundancia. Miremos con el coeficiente asociado a la ductilidad. Muy bien. Entonces, los primeros en estudiar este coeficiente asociados a la ductilidad fueron Newmark y Hall en 1982. Y ellos definieron que este coeficiente de ductilidad es función del periodo de vibración. De la siguiente manera. Definieron que para periodos largos de vibración, es decir, periodos mayores a un segundo, usando el criterio de iguales desplazamientos, entonces el coeficiente asociado a la ductilidad es exactamente igual a la ductilidad de la estructura. Y para
periodos intermedios y los periodos intermedios definieron un rango entre punto 12 segundos y punto, eso será un 5, sí, punto 05 segundos, punto 5 segundos, perdón. Definieron que usando el criterio de igualdad de energía, este coeficiente asociado a la ductilidad era igual a la raíz de 2 veces la ductilidad menos 1. También determinaron que para periodos bajos la estructura el rango de periodos menores a 0.03 segundos entonces definieron que la estructura no desarrolla ductilidad. Es decir, que este coeficiente era igual a 1. Estructuras demasiado rígidas no van a lograr desarrollar ductilidad. O sea, llegan a su máxima resistencia, son muy rígidas y rápidamente fallan. El periodo de duración es muy bajito. ¿Listo? 0.03 segundos. Definieron que para rangos intermedios de periodos se podía hacer interpolación lineal. ¿Listo? Miremos entonces un ejemplo. De esta condición. Digamos que tenemos una estructura, la que sea, se define que se generó la primer rótula aquí y que en esa primer rótula el desplazamiento lateral en la cubierta era de, inventémonos eso, era de menos un momento. $10 centímetros. Bueno, no lo llevemos tan allá. Bajémoslo un poco. Dejémoslo a 7 centímetros. Y cuando se generaron todas las rótulas, digamos que sea esta columna, última rótula, entonces el desplazamiento
último es igual a es igual a 18 centímetros. ¿Listo? Es una estructura que tiene 9 metros de altura. Pues para darnos una idea de por qué esos desplazamientos que le estoy colocando. Muy bien. Entonces, de aquí puedo determinar cuál es la ductilidad de la estructura. O sea, qué es lo que me está representando o qué es lo que estoy indicando con esos datos. Que esta sería la curva de capacidad, no me ha dicho nada del cortante basal, solamente de deformación. Aquí se generó la primer rótula cuando la estructura incursiona en el campo inelástico y aquí la última rótula. O sea que todo esto, toda esta medida es la ductilidad. Es decir, que la ductilidad sería igual a la deformación última, que es 18, entre la deformación Gill, que es 7, ¿verdad? ¿Cuánto me da eso? ¿Me da con muchos fraccionarios o sí? Muchos decimales. Dejémoslo así. Sí, dejémoslo así para no perder decimales. Muy bien, esa sería la ductilidad global, perdón. Ductilidad global. ¿Cómo calculamos el periodo de la estructura? 2pi raíz de masa entre rigidez. Y esa estructura se puede representar como una estructura de un solo grado de libertad. No, ahí habrían como mínimo 3 grados de libertad si los pisos se comportan rígidos. Pero digamos que este sería el del primer modo de vibración, el fundamental. Entonces voy a darles como dato que ese primer modo está dando de 0.27 segundos. Este es un dato para este ejercicio. Así que si vamos a los rangos que tienen los autores, me dice que estaría con un periodo intermedio entre 0,2 y 0,5 segundos. O sea que ahí aplico el criterio de igualdad de energía, donde la deformación es igual a 2 veces la raíz de 2 veces la ductilidad menos 1. Entonces me queda que este periodo es mayor a 0.12 segundos y menor a 0.5 segundos. Así que la ductilidad o este coeficiente de la ductilidad es la raíz de 2 veces la ductilidad menos 1. Me quedaría 2 por 18 séptimos menos 1. ¿Cuánto da? Número. 2.04. Esta sería entonces la ductilidad para este caso. ¿Listo? ¿Qué me representa? Pues una relación de la capacidad que tiene la estructura para disipar la energía sísmica. Si es adimensional.
¿Listo? Porque los desplazamientos pues van con las mismas unidades y ahí ya se cancelan. Muy bien. De manera general, se pueden elaborar gráficas, o es posible elaborar gráficas para distintos valores de ductilidad. Entonces digamos que miremos estructuras con ductilidad igual a 7. Puedo hacer esta gráfica en donde aquí tengo el coeficiente de disipación asociado a la ductilidad en función del periodo de vibración de una estructura en segundos. Los rangos que se han definido es un periodo bajo, aquí lo voy a exagerar, de 0.03 segundos. El otro rango era 0.20, ¿qué? 0.12 segundos hasta 0.5. 0.12 hasta 0.5 y aquí mayores entonces a un segundo. Un segundo. Estos son los rangos que definieron los autores. Entonces retomemos lo que ellos establecieron para definir SR. Muy bien. Definieron que para estructuras con periodos mayores a un segundo, estructuras con periodos largos, ese coeficiente era igual a la ductilidad. Estoy diciendo que la ductilidad es de 7, o sea que ese coeficiente es de 100. Estructuras con periodos intermedios, este coeficiente era igual a la raíz de 2 por 7 menos 1. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 2 por 7 menos 1, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 3,6. Aquí el R es igual a 1 y el resto es interpolación lineal. Entonces, tengo por aquí el máximo valor que va a tomar es 7, luego 3.6 y 1. Ese coeficiente tendrá esta forma, o esa variación va a ser esta forma,
1 para periodos bajos menores a 0.03, 3.6 para periodos entre 0.12 y 0.5 segundos y 7 para periodos largos. En el resto de rangos me dice que tome o que haga interpolación lineal. Entonces, uno esta gráfica de esta manera. Esta es la variación que presentaron estos primeros autores de este coeficiente básico en función de la ductilidad, que concluyen y que es razonable que no todas las estructuras desarrollan la misma ductilidad, dependen de su periodo de vibración. Eso fue lo que se hizo. ¿En qué año fue que les dije? 1982. Sin embargo, vamos a ver que la NSR10 no tiene en cuenta esa condición. Para la NSR10 da lo mismo si usted va a diseñar una estructura de un piso, va a diseñar una estructura de 20 pisos. El R es el mismo. ¿Listo? O sea, no contempla esta condición que definieron estos autores. La NSR10, hay algunos códigos que sí he visto que lo hacen. Creo que en Chile lo hacen. Chile es un país que pues tiene una amenaza sísmica bastante importante. Todas las investigaciones, toda la academia en relación a la amenaza sísmica mucho más adelantada que la nuestra. Entonces allá sí contemplan esta condición. ¿Eso está claro? Muy bien. Ahora miremos la sobreresistencia. Entonces les decía que esta era por ductilidad. Miremos ahora sobreresistencia. Este coeficiente de sobreresistencia está en función que normalmente nosotros diseñamos con un valor, pero en realidad la estructura queda con más resistencia. Entonces miremos, ¿de qué se trata? Relacionado con la misma curva de capacidad. Aquí tengo cortante basal y deformación. Como lo vimos anteriormente y como ustedes lo han hecho en el curso de concreto, todas las teorías de diseño llegan hasta definir que el acero entra a fluencia, ¿verdad? Hasta ahí llevamos la capacidad o definimos la resistencia de los materiales. O sea que con esa resistencia yo puedo determinar un cortante basal de diseño. Con ese cortante basal diseño. Luego, ¿qué pasa? Y fue parte de lo que les dije en la última clase, que inmediatamente se dice que la estructura tiene que ser sismo resistente, se tienen que empezar a cumplir condiciones de ductilidad. ¿Y esas condiciones qué hacen? Aumentan las secciones transversales, aumentan la cantidad de acero. O sea, le empiezan a decir, vea, su estructura tiene que tener buena capacidad de disipación de energía, entonces colóquele como mínimo este acero, colóquele como mínimo esta sección, así usted no la necesite. O sea que al final termina diseñando, o no diseñando, construyendo una estructura que tiene más capacidad que la que diseñaste. Para yo determinar cuál es esa capacidad, cuál es esa sobreresistencia, necesito esta curva de capacidad. Esta curva de capacidad me va a decir precisamente cuál es la máxima resistencia. Entonces me determina cuál es este cortante máximo. Cortante basal máximo. O sea, se requiere la curva de capacidad. Se requiere elaborar la curva de capacidad. Y cuando se elabora, entonces, este coeficiente asociado a la sobreresistencia
va a ser igual al cortante basal máximo que resiste la estructura sobre el cortante basal de diseño, la sobreresistencia. ¿Listo? Muy bien, y me queda la redundancia. La redundancia tiene que ver con la cantidad de columnas o de elementos estructurales, dejémosla como columna, cantidad de columnas que hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Y a la cantidad de rótulas plásticas que puede generar una estructura. Entonces, miremos un ejemplo con el que entendemos claramente lo que es una estructura redundante y una estructura no redundante. Esta condición está muy bien definida para los pórticos, para los muros no tanto, pero para los pórticos sí. Si a este sistema de pórticos que tiene solo 2 columnas, yo le hago el análisis de pushover, le aplico la carga lateral, entonces, ¿cuántas rótulas se tienen que generar para que aparezca el mecanismo de colapso? Aquí ya se pierde la condición de pórtico. Con esas dos ya se pierde la condición de pórtico, o sea, no hay forma de que esta columna le transmita a la otra columna. ¿Listo? O sea que en realidad se generan 2 rótulas plásticas. Cuando mi sistema o a mi sistema le coloco más de una columna, 4 columnas en este caso, ¿cuántas rótulas se tienen que generar? Para que la estructura pueda seguir trabajando. Entonces tiene que aparecer aquí, 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 aquí. ¿Listo? O sea, aparecen más rótulas plásticas. La presencia de más columnas genera la posibilidad de más rótulas. ¿Qué sistema es mejor? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo es un sistema redundante, o sea, tiene buen número de columnas. Y el primero es un sistema con ausencia de redundancia. Cuando el sistema es redundante, el R asociado a la redundancia es igual a 1. Cuando el sistema tiene ausencia de redundancia, este R es menor que 1. Esa es la condición que hay para la redundancia. Entonces, la NSR 10, por ejemplo, establece que para que usted clasifique una estructura como redundante, como mínimo debe tener más de 2 columnas en un mismo eje. ¿Listo?
Si tiene dos columnas, es un sistema al que le falta redundancia y este coeficiente va a ser menor que 1. Recuerden que al final calculamos el coeficiente básico como el coeficiente asociado a la ductilidad, que ya vimos cómo se calcula, el coeficiente asociado a la sobreresistencia. Este coeficiente es mayor o menor que 1 a la sobreresistencia. Siempre tiene que ser mayor o como máximo igual a, como mínimo, perdón, igual a 1. ¿Listo? Porque es sobreresistencia, es más de lo que la estructura tiene. Entonces, este puede ser mayor o igual que 1. Y la redundancia lo que hace es, si al sistema le falta redundancia, lo multiplica por un coeficiente menor a 1, o sea que reduce ese coeficiente básico, y si es redundante, pues lo deja igual al calculado por la ductilidad y la sobreresistencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que ojalá nuestros sistemas sean redundantes, pero no siempre se puede llegar a esa condición. Las bodegas, ¿cómo son? Un eje para un lado, un eje para el otro. O sea, solamente habrían dos ejes de columnas, automáticamente se vuelve un sistema al que le falta redundancia. Polideportivos, ¿cómo son? Dos apoyos, le falta redundancia. ¿Listo? Entonces, siempre que vemos ese tipo de estructuras, es una estructura que no va a tener un comportamiento sísmico esperado porque le hacen falta apoyos. Respecto a esto, entonces vamos a ver unas conclusiones. Lo primero es que los códigos de diseño no obligan a realizar un análisis inelástico a todas las estructuras. Es decir, que no siempre se conoce la curva de capacidad. Si no se conoce la curva de capacidad, no se puede calcular la sobreresistencia. Por lo anterior, lo más usual es tomar el coeficiente asociado a la sobreresistencia igual a 1. Es decir, una estructura que no tiene, en teoría, sobreresistencia. Estoy del lado seguro, ella va a tener, pero para calcularla necesito la curva de capacidad. Entonces los códigos dicen no te compliques, asume que no tiene y sabemos que hay un factor de seguridad adicional. Lo segundo es que la redundancia se debe evaluar específicamente para cada sistema en función de el número de apoyos. Es decir, que los códigos definen simplemente este coeficiente de redundancia como menor o igual a 1. ¿Listo? Si no es redundante, ya sabemos, lo va a reducir. Así que finalmente, el coeficiente básico R sub 0 básico que presentan los códigos se simplifica
A, coeficiente básico igual al coeficiente asociado a la ductilidad por un valor de redundancia. Que puede ser menor o igual que 1. Y la última condición es que la irregularidad de una estructura afecta el buen comportamiento sismo resistente disminuyendo el coeficiente básico. R sub C. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver cuando ya veamos los sistemas estructurales.